Bueno, quedan 2 semanas para el retorno a clases, el 2 de marzo más precisamente, y han habido críticas por el protocolo que envió el Ministerio de Educación respecto a las normas o restricciones sanitarias que va a haber en las aulas de clases. Por ejemplo, no va a haber aforo, se hablaba de el distanciamiento social en la medida de lo posible. Bueno, y han aparecido críticas, por ejemplo, del Colegio de Profesores, pero esta vez vamos a tomar contacto con el alcalde de Pelarco y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Bernardo Vázquez, y también con Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana justamente para hablar sobre estos protocolos emanados desde el Ministerio de Educación y el retorno a clases. Vamos a partir contigo, Bernardo, que nos cuentes cuál es tu posición al respecto, si es que los alumnos deben volver a clases con estos protocolos. Bueno, muy buenas tardes, Roberto, muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes, Maximiliano. La verdad es que estamos a menos de 2 semanas del ingreso formal a clase obligatorio. Ya hace más de un año que no teníamos las clases obligatorias, esto ya está dictado por el Ministerio de Educación. Y esto trae como consecuencia varias cosas. Primero, hoy día estamos en un orden de 30.000 contagios promedio al día. La verdad es que esos contagios no los habíamos visto nunca en este año, 2 años de pandemia, y obviamente que es muy importante también tener este tema en consideración. Segundo, al momento de ser obligatorio, estar a 1 semana y media de clases con estos índices de contagio, obviamente que creemos que lo que va a pasar que muchos apoderados no van a mandar sus hijos a clase y al momento de ser obligatorio empieza a correr la asistencia, y eso es grave tanto para los alumnos, también para los sostenedores, que somos nosotros los municipios, y también los colegios particulares subvencionados. Por lo tanto, la verdad es que con este protocolo que nos dicta el Ministerio, si bien es cierto, ayuda en muchas cosas, y hay otras cosas que obviamente son bastante cuestionables a nuestro juicio, obviamente que para nosotros no estamos tranquilos con lo que va a suceder. Lo que nosotros estamos solicitando derechamente al actual ministro Figueroa y al próximo ministro Marco Ávila es que por favor nos citen a una reunión alcaldes, colegios particulares, colegio de profesores, para ir analizando semana por semana y que a lo menos en el mes de marzo sea voluntario, porque eso nos va a perjudicar tanto en nuestra subvención como también en la asistencia de los propios alumnos. Maximiliano, alcalde de Lo Prado, ¿usted está de acuerdo con todo esto también? Sí, mira, yo primero, saludar a mi colega ahí, Bernardo, gracias por el contacto, Roberto. Mira, yo creo que hoy día es una discusión bastante compleja, distinta a la del año pasado, porque el año pasado, como bien decía Bernardo, era voluntario y en general se transformaba en una discusión bastante estéril. Primero, reconocer que yo creo que estamos todos muy de acuerdo con que los niños necesitan la presencialidad. Creo que eso es como súper importante y clave. Es decir, acá hay una pérdida cultural importante, sabemos que hay una pérdida de sociabilidad y en definitiva hay generaciones que están siendo afectadas. Dicho eso, tenemos condiciones también distintas a las que del año pasado. Hay 85% de niñas y niños que ya están vacunados sobre 6 años. Estamos en un proceso de vacunación bastante exitoso, por lo tanto uno pensaría que hay que hacer todos los esfuerzos, los máximos esfuerzos para que finalmente nuestros niñas y niños vayan a clase. Sin embargo, aquí nosotros lo hemos advertido hace mucho tiempo, hay una desigualdad territorial al momento de tomar esta decisión, porque solo algunos colegios, algunas regiones o tal vez algunas comunas tienen una posibilidad de ingresar dando certeza a la comunidad educativa, dando confianza porque tienen los recursos. Y hay otras comunas que definitivamente no lo tienen. Digamos las cosas como son. Hemos estado muy complicados porque esto de la voluntariedad y que algunos solamente tienen acceso a hacer clases en forma telemática es bastante discriminatorio e injusto. Entonces, yo creo que hay que hacerlo bien, pero nuevamente, así lo hemos estado diciendo hace mucho rato, aquí los protagonistas son las comunidades educativas. Hay que conversar con los profesores, un diálogo permanente, con los padres y apoderados para entregar certeza y confianza. De otra forma, vamos a seguir discutiendo algo que le hace mucho daño a la educación chilena. Bueno, evidentemente hay comunas que sí tienen la posibilidad de entregar todas las confianzas a sus padres y apoderados. Y hay otras comunas que no tienen ninguna posibilidad por falta de recursos. Así que Maximiliano, yo diría que... ¿sí? Sí, ¿cómo hacemos entonces para diferenciar los protocolos entre esas comunas que sí pueden cumplir con los requisitos sanitarios que da a conocer el Ministerio de Educación y las comunas que no pueden dar abasto con estos requisitos sanitarios? ¿Cómo hacemos entonces para diferenciar y poder igualar la cancha?
Sí, mira, yo primero conozco el protocolo, así, bastante general, pero mira, si estamos diciendo que se va a categorizar en A, B y C, dependiendo de los casos que hay en 14 días, y si hay 3 casos en 14 días en un curso, el curso se cierra, estamos volviendo, ¿cierto?, a lo mismo. Es decir, hoy día lo que hay que hacer es asignar recursos focalizados a aquellos colegios que tienen dificultades. Miren, tenemos problemas de infraestructura que son problemas de infraestructura endémicos, estructurales de los colegios y los establecimientos educacionales, que no han podido ser resueltos producto de una ley de subvenciones que es complicada, que no llegan los recursos suficientes para sacar adelante los establecimientos y estamos en plena reforma. Entonces, bueno, si usted me pregunta cómo hacerlo, yo no tengo la respuesta, sin embargo, yo sugiero conversar con las comunidades educativas y llegar a acuerdos, ¿cierto?, específicos respecto a determinados colegios. No es posible que se discrimine, ¿cierto?, a la población estudiantil de acuerdo a dónde nació, qué es lo que tiene. En definitiva, eso no puede seguir ocurriendo. Por lo tanto, el tema de los recursos aquí es clave. Hay que llegar más recursos. Mire, y lo último que le digo, para darle la palabra a Bernardo, nosotros no podemos pensar que la Seremi de Salud tiene las herramientas suficientes para tener cuadrillas permanentes en los colegios. Eso no va a ocurrir. No ocurrió en el peor momento de la pandemia, cuando no había fiscalización prácticamente, y no va a ocurrir, ¿cierto?, en este caso, con lo que es más importante, que son nuestras niñas y niños. Bernardo, puntualmente, ¿qué le pedirías al gobierno que cambie en este protocolo sanitario para la vuelta a clases? ¿Qué le cambiarías ahí? Bueno, dos cosas elementales, lo que le estamos pidiendo al gobierno, a este gobierno, al próximo, porque este gobierno, insisto, tiene 5 o 6 días hábiles de calendario escolar. Entonces, obviamente que también es muy importante saber la posición del próximo gobierno, específicamente el ministro Ávila, que asume el 11 de marzo. Son 2 cosas fundamentales. Primero, que creemos que durante, por lo menos el mes de marzo, tiene que ser voluntario el ingreso a clase, porque entiendo que aquí hay un tema fundamental, que los apoderados, sobre todo la primera semana, si seguimos bajo este rango de pandemia, claramente muchos nos van a mandar su hijo a clase y eso va a ser perjudicial, insisto, porque también hay un tema económico, hay un tema de subvención escolar. Hoy día, en mes de marzo, se paga la subvención en el Ministerio con el reflejo de lo que fue en el mes de diciembre del año 2021. Fue voluntario y mandan de acuerdo a la partícula que teníamos en ese entonces. Pero el reflejo de lo que pasa en el mes de marzo es lo que nos pagan en el mes de abril. Y lo que decía Maximiliano, la diferencia que tenemos de las 345 comunas a lo largo del país es abismante. Tenemos municipios o sostenedores ABC1 y sostenedores que la verdad es que ni siquiera tienen para poder mantener sus colegios. Por lo tanto, esto es muy relevante para nosotros los municipios que somos los sostenedores. Y segundo, dentro de este protocolo, jornada escolar completa. Estamos preparados, justamente lo que decía Maximiliano, estamos preparados los establecimientos para recibir el 100% de nuestros alumnos en jornada escolar completa. Yo creo que eso lo tenemos que ir evaluando. Estamos preparados para que esos alumnos también lleguen a su sala, no solamente a su sala de clases, sino que al mediodía a recibir su colación, su almuerzo. ¿Están sanitariamente preparados los colegios para eso? Estamos preparados también, que dice el protocolo sanitario, el tema del traslado de los alumnos. Sí, los alumnos no solamente se trasladan en los furgones que coloca cada uno de los colegios, sino que también se trasladan en el transporte público, en las micros, en los colectivos. ¿Dónde hay protocolos hoy día bajo esa lógica de transporte público? No existe. Por lo tanto, aquí, en resumen, lo que le estamos pidiendo a este gobierno y al próximo gobierno, por favor, invítennos, escuchen a las comunidades educativas, nada más que eso. Porque si hoy día seguimos bajo la lógica, lo que nos imponen obligatoriedad el 2 de marzo, perfecto. Yo creo que todos queremos volver a clase, pero bajo la lógica, obviamente, de la seguridad. Eso es lo que quiere un apoderado, una seguridad para mandar a sus padres. Y nosotros y todos no queremos volver a lo que pasó el año 2020 y lo que pasó el año 2021, bajo la lógica online o bajo la lógica, sobre todo en las comunas rurales en la cual yo represento, que se les mandaba una guía semanal para que los alumnos pudieran hacer sus clases porque no había señal de internet. Por lo tanto, la desigualdad territorial es abismante y por eso es tan importante que los alumnos vuelvan a clase, pero vuelvan con la seguridad que corresponde y obviamente que la primera quincena de marzo sabemos que esa seguridad hoy día no está y los apoderados hoy día tienen esa incertidumbre que hoy
tenemos que, entre todos, entregarle la seguridad de que el alumno, cuando llegue a su establecimiento, no solo van a estar los protocolos, sino que también vamos a estar de acuerdo a las normativas que hoy día el Ministerio nos coloca. Y los aforos que deberíamos tener, que hoy día tampoco dentro de esa normativa existe aforo. Por lo tanto, si en una sala tenemos 40 alumnos, van a estar los 40 alumnos. Sí. Claro, todos con mascarilla, pero yo no sé caso, eso obviamente ayuda para prevenir sobre todo hoy día lo que estamos viviendo bajo esta lógica de pandemia. Maximiliano, quedan 6 días para el retorno a clases, 6 días hábiles. ¿Qué cree que va a pasar ese 2 de marzo? ¿Va a haber un gran ausentismo? ¿Los padres no se van a atrever a mandar a sus hijos al colegio? ¿Qué cree que va a pasar? Mira, yo lamentablemente creo que nuevamente se está improvisando en esto. Hemos tenido ya 2 años de pandemia, en los cuales siempre se ha discutido permanentemente respecto a la presencialidad o no. Esto es un tema muy importante porque son cerca de 11.000 y tantos colegios, 4,5 millones de niñas y niños que se han visto afectados por los temas de educación. Yo creo, y voy a insistir en esto, ya no le queda tiempo al nuevo gobierno, pero, o sea, al gobierno saliente, y el nuevo gobierno tiene que tomar esta posta con mucha dificultad y tiene que hacer conversar a los actores principales, que son la comunidad educativa. Esos son los profesores, son los asistentes de la educación, son las niñas y los niños, son los padres y apoderados. Una vez que eso ocurra y de verdad, en definitiva, haya diálogo, y por supuesto con la voluntad, porque esto es un problema de Estado, finalmente se está afectando al país. Hay que inyectar recursos a las comunas que no tienen la posibilidad de poder ofrecer medidas sanitarias mínimas, incluso. Ahí bien decía el alcalde de los temas de las comunas rurales. Hay regiones que en realidad uno no se imagina lo que está ocurriendo ahí. Por lo tanto, queda poco tiempo, por supuesto. Tampoco hay que apurarse tanto porque podríamos resolver esto seguramente en marzo. Pero yo también creo que este tema de la obligatoriedad va a complicar todavía más, ¿cierto? A los colegios, a las niñas y los niños, porque primero hay un tema financiero estructural. Es decir, que los niños no vayan a clase, no hay subvención, hay promedio, como decía bien el alcalde. Es súper complicado esto, por lo tanto, hay que estar atentos a lo que ocurra los primeros días de marzo. Lamentablemente nos toma con cambio de gobierno, bueno para el país, pero digo lamentable porque hay una aposta que es muy difícil de tomar y que realmente no se han tomado definiciones a lo largo de estos 2 años y todavía seguimos entrampados en esto que es tan importante para el país. Bernardo, te lo pregunto a ti, ¿qué crees que va a pasar el 2 de marzo? ¿Va a haber un gran ausentismo? ¿Se van a atrever los padres a enviar a sus hijos al colegio? ¿Qué crees que va a pasar ese día? Bueno, bajo esta lógica que nos está colocando el Ministerio de Educación actual, que es obligatorio, yo creo que efectivamente el 2 de marzo va a llegar un grupo importante de alumnos a cada establecimiento educacional, eso ninguna duda, pero también va a haber un grupo importante que va a faltar. Sí, eso es lógico. Si aquí todavía seguimos bajo la incertidumbre, no damos la seguridad como Estado a nuestros apoderados, nuestros alumnos, por lo tanto, yo insisto, aquí es tan fácil como ir monitoreando mes a mes o semana o quincenalmente, por último, bajo la lógica de las comunidades educativas. Somos 16 regiones en el país, todas tenemos diferentes situaciones. ¿Para qué están los serenios de educación? De repente me pregunto, hagan mesas de trabajo, coordinemos, vamos viendo cómo se va comportando cada una de las regiones bajo la lógica de la pandemia, pero por sobre todas las cosas lo que nosotros estamos pidiendo al Ministerio, primero esta mesa, ojalá el día lunes, martes, reunámonos, conversemos, planteemos esta situación porque nadie nos escucha, eso es un tema no menor, no podemos seguir mandando mensajes por los medios de prensa, necesitamos que el ministro nos escuche y el próximo ministro, como decía muy bien Maximiliano, le va a tocar esta posta también que nos escuche y que por sobre todo, por lo menos en el mes de marzo, esto sea voluntario, porque lamentablemente lo que nos va a afectar, y es muy duro decirlo, mezclar la educación con recursos, pero es la realidad. Si hoy día, bajo esta lógica de obligatoriedad y bajo esta lógica de que no hay una certeza sobre el tema de la pandemia, claramente vamos a tener los colegios que va a llegar alumnos, pero también va a haber mucho ausentismo y ese ausentismo se ve reflejado en la subvención escolar que nos entregan a cada uno de los sostenedores. Por lo tanto, para nosotros sí es importante que a lo menos en el mes de marzo sea voluntario justamente para romper este tema y que definitivamente nosotros no tengamos problemas con nuestras subvenciones o con déficit, porque lamentablemente los únicos afectados en este tema no solamente son los alumnos, son los profesores, los asistentes de la educación, los funcionarios DAEM, que también trabajan en cada uno de
de nuestra, o las corporaciones, o los LEP, que también hoy día Maximiliano está dentro de ese tema. Por lo tanto, es muy importante hoy día que nos escuchen y que por sobre todas las cosas, que en el mes de marzo sea a lo menos voluntario. Acá en la región del Maule, ayer todos los alcaldes estaban firmando un documento, enviándoselo al ministro, justamente pidiéndole que a lo menos sea voluntario en el mes de marzo. Sí, Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado. ¿Sirve de algo querer juntarse con el gobierno, por ejemplo, la semana que viene, sabiendo que el retorno a clases es el 2 de marzo y el cambio de gobierno es el 11 de marzo? ¿Sirve de algo esta voluntad de dialogar con el gobierno y tal vez empezar ya a juntarse con las futuras autoridades del futuro gobierno para proyectar lo que son estos protocolos? No, por supuesto que sirve. Yo creo que sí lo tienen que haber estado haciendo. Yo no me imagino que sea de otra forma. Esto es muy importante. Yo vuelvo a reiterar un problema de Estado. Por lo tanto, las conversaciones, el diálogo, esta posta tan delicada, ¿cierto?, que tiene que ver con el futuro de nuestras niñas y niños, tiene que realizarse, y yo espero que se haya hecho y que el nuevo ministro, el ministro entrante, ¿cierto?, tenga toda la información y que también se mejore este protocolo. Yo creo que se puede mejorar, pero obviamente con recursos. Y cuando dicen que los colegios tengan sus propias cuadrillas, bueno, ¿qué es eso? Lo que necesitamos es que la Seremi de Salud de todas las regiones esté trabajando en conjunto con los establecimientos educacionales, que tenga presencia permanente y que además hayan más personas que puedan resguardar a nuestras familias. Yo también pienso que esto puede ser voluntario, ojalá en el mes de marzo, y que se aplique la obligatoriedad cuando ya estemos, ¿cierto?, en marcha, en régimen, para que las cosas vayan bien. Por supuesto que hay pánico todavía, porque los casos han ido aumentando en demasía. Sin embargo, sabemos que estamos vacunados, sabemos que esto no es mortal en la gran mayoría de los casos, y creo que ese es como un aliciente como para poder... Esto no es un tema ideológico, no es un tema político, es un tema país, un tema de Estado. Así que yo invitaría a las autoridades salientes. Yo creo que no hay ningún problema en conversar con ellos todo lo que haya que conversar, porque ellos tuvieron el manejo de la pandemia durante estos 2 años, particularmente este tema. Desde mi particular punto de vista no lo hicieron bien, sin embargo, bueno, es difícil y hay que sacarlo adelante sí o sí para que esto finalmente se normalice, para que nuestras niñas y niñas no sigan perdiendo clases. Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Preguntarte qué señales han tenido desde el futuro gobierno de Gabriel Boric sobre eventuales protocolos sanitarios al respecto. Si han tenido alguna señal, si han hablado con alguna de las futuras autoridades para saber cómo se van a tomar esto. Tú recién hablabas de que tú cambiarías la obligación de ir a clases por la voluntad de los padres de mandar a sus hijos al colegio. ¿Ha habido alguna señal respecto a esto o todavía nada? Roberto, nosotros como la Asociación Chilena de Municipalidades, mañana lunes, el lunes, pasado mañana, vamos a mandar un oficio formal al actual ministro Figueroa para que nos reciba. También hemos tratado de hacer puentes con las nuevas autoridades, sobre todo de educación, básicamente el ministro Marco Ávila, porque creemos que es muy importante, insisto, son 5 o 6 días que va a estar el actual ministro, las actuales autoridades a cargo de educación, y posteriormente ya esta posta la lleva nuevas autoridades. Por lo tanto, para nosotros es muy importante el diálogo, muy importante sentarnos a conversar, muy importante que esta discusión sea una discusión de todos, no sea una discusión de algunos o solamente decir a puerta cerrada en el Ministerio de Educación, tomar la lógica de cómo se van a seguir las clases. Yo creo que acá nosotros el lunes vamos a mandar estos oficios no solamente al ministro Figueroa, sino que también tratar de contactarnos con el nuevo ministro para tener esta mesa de diálogo. ¿Qué mesa de diálogo? Que nos escuchen, básicamente, y decirles, mire, ¿sabe qué? 30.000 contagios promedio al día a lo largo del país claramente hace que los apoderados tengan un cierto grado de temor. Para eso, solamente pedirles que a lo menos en el mes de marzo esto sea voluntario, y posteriormente todos tenemos muy claro que tiene que ser obligatorio, todos tenemos muy claro que tenemos que empezar a recuperar el tiempo perdido en algo tan importante, pero tan importante como la educación para nuestros hijos. Yo creo que eso, ninguna persona se pierde bajo esta lógica, todo lo contrario. Solamente lo único que estamos pidiendo bajo la lógica de incertidumbre y bajo la lógica de un sostenedor o de nosotros los sostenedores, también bajo la lógica económica, que para nosotros es muy importante que no sea obligatorio, porque eso nos va a tener o nos va a causar
un problema el día de mañana bastante complejo. Bien, bien. Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco, y Maximiliano Ríos, alcalde de Loprado, muchas gracias por estar con nosotros discutiendo un poco, debatiendo sobre los protocolos sanitarios que dio a conocer el Ministerio de Educación respecto al retorno a clases. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, Roberto. Chao, Muchas chao. gracias.